porque nos han ayudado muchísimo, tanto médicos otorrinolaringólogos como fonoaudiólogos, especialistas en audiología. Hemos tenido aquí en las clases de maestría a muchas fonoaudiólogas muy reconocidas de Colombia. Hay un intercambio constante de nuestros profesionales con la nación colombiana y pues ser parte de ese intercambio para mí siempre es un honor, así que muchas gracias por la invitación. Voy a tratar de ir rápidamente porque sé que solo contamos con una hora y este tema es bastante amplio. Así que vamos a tratar de vamos a tratar de manejarlo en unos 45 minutos o 50 para poder dejar un espacio de unos 10 minutos para preguntas. Así que sin más, pues bueno, empecemos. Empecemos Perfecto. con un pensamiento de Renato Descartes que dice que para investigar la verdad es preciso dudar, en cuanto sea posible, de todas las cosas. Y este es el espíritu del científico y del audiólogo, porque la audiología es una ciencia, es una profesión humanista y autónoma cuyo propósito es mejorar la calidad de vida de las personas y su salud auditiva. También es la ciencia que estudia la audición y el equilibrio y los fenómenos que se relacionan con esto, además de intervenir en la rehabilitación de las personas con trastornos de audición y equilibrio. Para entender entonces cómo es la prueba madre de la audiología, que tiene muchos años de haberse desarrollado, que es la audiometría, tenemos que entender cómo es un procedimiento científico, un procedimiento clínico. Y tenemos que responder siempre a 4 preguntas. ¿Qué es? ¿Cómo se hace? ¿A quién va dirigido? ¿Y cuáles son los resultados? Y con esta presentación de hoy vamos a tratar de responder esas 4 preguntas. ¿Qué es la audiometría? ¿Cómo se hace la audiometría? ¿A quién va dirigida la prueba audiométrica? ¿Y cuáles son esos resultados que podemos obtener para llegar a un diagnóstico audiológico? Combinándola, por supuesto, y siempre con algunas otras pruebas que son complementarias y que también nos van a ayudar a poder llegar a conclusiones en este campo. Siempre basados en evidencia, porque la ciencia de hoy se tiene que basar en un conocimiento de experiencia científica. Es decir, que nuestro conocimiento audiológico tiene que ir creciendo conforme los datos se vayan analizando y que los resultados de nuestras pruebas sean reproducibles. Por ejemplo, si ustedes piensan en un umbral de audiometría, ese umbral de audiometría, para ser cierto, yo tengo que probarlo 2 veces. Eso es ciencia, porque los resultados de la ciencia son reproducibles y los resultados de la audiometría tienen que ser reproducibles. Cuando ustedes hacen una prueba de potenciales evocados auditivos, también tienen que comprobar la onda quinta 2 veces para decir, esta es la onda, existe reproductibilidad, porque estamos explorando científicamente los resultados de una prueba. Además, la audiometría tiene que ser válida, tiene que ser sensible, tiene que ser específica y tiene que ser confiable. Por esa razón, tenemos que ver todos los aspectos que están alrededor de la prueba audiométrica. No solamente el protocolo que vamos a seguir en la evaluación de un paciente, que inicia con una revisión diaria del equipo. Una revisión diaria es fundamental antes de empezar. Luego, pues saludar, obviamente, identificar a nuestro paciente, hacer una historia clínica, hacer una buena videotoscopía, es decir, un examen físico del oído, realizar pruebas que son muy rápidas y nos dan información, la impedanciometría, como el timpanograma y reflejos estapediales, iniciar la prueba de exploración audiométrica tonal y vocal, aplicar el enmascaramiento si es necesario, tomar los umbrales de molestia para medir el campo dinámico auditivo y realizar acufenometría en el caso de los individuos que tengan o perciban ruidos en los oídos. Además, para complementar los diagnósticos, podríamos utilizar pruebas especiales como emisiones otoacústicas, la otometría, los potenciales evocados o las pruebas vestibulares y demás pruebas que tenemos los audiólogos para poder llegar a conclusiones científicas y veraces. Además de brindar al paciente siempre una mano amiga, extenderle nuestra confianza, darle consejería y brindarle los mejores consejos para que pueda rehabilitar lo mejor posible su audición o su equilibrio. Además, hacer una buena selección y adaptación protésica en el caso de que sea necesario. El diagnóstico audiológico entonces consiste en 2 partes, una exploración física y una realización de pruebas complementarias. Para poder hacer una audiometría,
pues necesitamos obviamente un espacio en donde tengamos una cabina audiométrica y un audiómetro. Un espacio que sea agradable, no tiene por qué ser un espacio clínico cerrado o muy, digamos, muy sobrio, sino que tiene que ser un espacio donde el paciente pueda estar cómodo y sentirse en confianza con nosotros como profesionales. Porque al final la prueba audiométrica es una prueba subjetiva y vamos a requerir de la cooperación de ese individuo, la mejor cooperación posible para obtener los resultados más confiables. Entonces, vamos a necesitar una cabina audiométrica que cumpla con la norma ANSI S3.1 o la ISO 8253, que son normas de calidad, tanto norteamericanas como europeas, que nos garantizan que vamos a cumplir con un estándar para poder hacer una audiometría que cumpla con los criterios que mencionamos anteriormente de validez, especificidad, confiabilidad, sensibilidad y demás. Vamos a necesitar un instrumento como un otoscopio o un otovideoscopio y un audiómetro que cumpla con la norma ANSI S3.6 o ISO 8253. ¿Cómo sabemos nosotros si ese equipo que vamos a comprar o que tenemos si cumple con estas normas? Bueno, pues le damos vueltita y por el lado de abajo, como las computadoras también, por abajo tiene el número de serie, el modelo y con las normas que cumple cuando los cumple en realidad. Si compramos equipo que no es de fabricación norteamericana o europea, podríamos tener problemas para lograr esos objetivos de cumplir con las normas. Tenemos también que tomar en cuenta que existen diferentes tipos de cabina audiométrica. Existen las cabinas mini, las cabinas estándar y las cabinas móviles, entre otros, porque también están las cabinas múltiples. La cabina mini se utiliza más que todo en audiología ocupacional y es una cabina que se puede transportar. Sus paredes son de 2 pulgadas, nos ofrece buena atenuación y un precio más económico. Pero el espacio es pequeño y si nosotros, por ejemplo, vamos a ver pacientes pediátricos o a realizar otras pruebas dentro del espacio de la cabina, pues se nos queda un poco corta porque está hecha precisamente para evaluar a una persona que entre justa en ese espacio. Así que la cabina mini es para aplicaciones más que todo en ocupacional, aunque también la podríamos utilizar en un consultorio protésico. En la cabina estándar es una cabina que tiene unas paredes de 4 pulgadas, son más contundentes, son más grandes. El problema que tienen pues sería es que no podemos transportarlas porque son cabinas que están hechas para estar en centros de investigación, en hospitales o en lugares fijos y no deben ser móviles. Luego está una modalidad que se utiliza mucho en Estados Unidos, en Costa Rica, en el contexto nacional. Nosotros no lo usamos, que es la cabina móvil, que es una cabina que se pone dentro de un camión y se lleva a diferentes lugares para realizar pruebas auditivas. Por lo general son pruebas de tamizaje, es decir, rastreo o screening, como también se le llama a la audiometría abreviada. Y no tanto para realizar pruebas diagnósticas, porque estas cabinas, al estar empotradas en un camión, pues podrían no cumplir con todos los requerimientos. En cuanto a los niveles de ruido, siempre tenemos que ser muy exigentes. Por ejemplo, para realizar la vía aérea, ninguna cabina audiométrica debe superar los 40 decibelios de ruido de fondo, según normativa de OSHA para hacer la vía aérea. Recordemos que la vía aérea es la que realizamos con los audífonos colocados sobre las orejas. Si vamos a hacer la vía ósea, los niveles son todavía más exigentes y tenemos que ir a la norma ANSI S3.1 para realización de audiometrías. Y como ustedes pueden ver, por rangos de frecuencia podemos observar que la norma nos pide 49 para 125, 35, 21, 26, 34, 37 y 37 para la vía aérea en esas frecuencias. Es decir, que tenemos que tener unas cabinas audiométricas que sean comprobadas con un sonómetro tipo 2 de ANSI para poder garantizar que nuestras pruebas auditivas están siendo realizadas en un ambiente acústico adecuado para obtener resultados veraces. Vamos bien hasta el momento. Ahora vamos a hablar un poquito del audiómetro. El audiómetro en su panel frontal, como ustedes sabrán, tiene una pantalla donde podemos visualizar la frecuencia, la intensidad del estímulo que estamos pasando y va a tener una serie de controles que nos van a permitir realizar diferentes pruebas audiométricas.
Igualmente, ustedes tienen que dominar todo lo que sea la parte de conectividad con los equipos. Los equipos actualmente son muy sofisticados y tienen muchas conexiones que ustedes deben conocer y saber probar. Todos los días, cuando vamos a realizar la inspección física, tenemos que ver que los conectores estén en los receptáculos correctos, que estén también en los receptáculos correctos de la cabina, para evitar errores diagnósticos que se pueden presentar, por ejemplo, anotar en el oído derecho, en el oído izquierdo, y el oído izquierdo en el oído derecho, por ejemplo, por una mala conexión de los auriculares de la vía aérea. Y recordemos también que hay auriculares de inserción, hay auriculares de alta frecuencia y hay auriculares para hacer la audiometría tonal clásica. Y si colocamos los auriculares en el receptáculo equivocado, vamos a alterar la calibración y los resultados que vamos a obtener no son válidos. Así que tenemos que tener muy bien controlado el ambiente acústico y conocer muy bien cómo se conecta nuestro equipo y cuáles son los protocolos de revisión del mismo, además de su limpieza. Según el ANSI, el Instituto Americano Nacional de los Estándares, el estándar S3.6 es el de los audiómetros y existen 5 tipos de audiómetro, los cuales van a ir desde el número 1, que es el que tiene más prestaciones o el de mayor complejidad, hasta el número 5, que sería el más sencillo, el que hace solo la vía aérea para tamizajes en industria, por ejemplo. Con respecto a la calibración del audiómetro, tenemos que tomar en cuenta que hay que tener 4 tipos diferentes de calibración. Existen 2 tipos que se hacen diariamente. Uno es la funcional, visual y auditiva, y el otro es lo que se llama la calibración biológica. Es decir, cuando llegamos al consultorio, no es que vamos a pasar a los pacientes de una vez. Encendemos el equipo, observamos que todo esté bien conectado, que el equipo esté funcionando, lo escuchamos, vemos que todo esté en orden, hacemos una prueba con los tonos, subimos la intensidad, bajamos la intensidad, cambiamos la frecuencia, valoramos todo esto. Si una vez que hemos terminado la valoración del equipo nos damos cuenta de que está funcionando bien, entonces nosotros mismos nos vamos a realizar una audiometría y la vamos a comparar con una audiometría que se llama la audiometría de base. La audiometría de base es la primera que yo me hice cuando me trajeron el audiómetro o la primera que me hice después de que me hicieron la calibración. Si mi audiometría de base y la audiometría de hoy coinciden, pues el audiómetro está apto para trabajar. Si hay una variación de más de 5 decibelios, es decir, de 10 o más, entonces tengo que detener el equipo, llamar al ingeniero en electromedicina y que venga a hacerme una revisión de la calibración. Esto se llama la calibración biológica. Luego tenemos la calibración acústica, que se realiza una vez al año. La calibración acústica consiste en conectar el audiómetro a un equipo especial de calibración y revisar que los valores que da el fabricante coincidan con nuestros valores. Si todo está bien, entonces podemos tener un certificado que nos va a dar garantía de que ese equipo se encuentra calibrado y la calibración acústica se hace una vez al año. La calibración exhaustiva es la que se hace cada 2 años. La calibración exhaustiva consiste en que nuestro ingeniero va a desarmar el equipo, va a cambiar las partes que están dañadas, recalentadas o que se ven deterioradas, va a quitar el polvo de los paneles de las tarjetas computarizadas. Recordemos que nuestro audiómetro ahora también es una especie de computadora, un procesador muy fino de sonido, y se va a hacer la calibración acústica. El año que se hace la calibración exhaustiva no se hace la calibración acústica. ¿Por qué? Porque la calibración exhaustiva que se hace cada 2 años incluye la acústica y más procedimientos. Las partes que fallan más en un audiómetro son los transductores. Por lo tanto, hay que estar atento a si el vibrador óseo está dañado, si los auriculares están dañados, si los micrófonos están dañados. Estas son las cosas que nos fallan más y también estar pendiente de la calibración del equipo. Mucho cuidado con tomar auriculares de un equipo y ponérselos a otro. Eso rompería con el sello de calibración, porque los auriculares tienen una impedancia y esa impedancia es la del equipo para el cual están calibrados. Si nosotros cambiamos los auriculares a otro equipo o los cambiamos de la conexión en el mismo equipo, estamos alterando la calibración y falseando los resultados de nuestra prueba. Existen muchos tipos de auriculares, por ejemplo, o de transductores. Tenemos los transductores para vía aérea, en este caso son los TDH39, los más antiguos, y los DD45, los modernos. Tenemos los auriculares de inserción,
que tenemos el 5A y el 3A. El más moderno es el 5A, obviamente por el número. Y pues también tenemos el vibrador B71. Todas estas piezas tienen que estar siempre a la par de su audiómetro, y cuando se envían a calibrar o cuando viene el ingeniero a calibrarles, los transductores tienen que estar con el equipo. Si no lo hacemos, pues podemos tener fuentes de error. Siempre tenemos que revisar que nuestro equipo se encuentre en buenas condiciones. Tenemos que lavar las almohadillas de los auriculares todos los días en la tarde, cuando ya se termina la jornada, con agua y jabón suave para manos, y colocar siempre los protectores de los auriculares para evitar transferir infecciones o algún tipo de contaminación entre paciente y paciente o entre examinador y paciente. Entonces, entrando ya en materia, la audiometría es la prueba clínica utilizada para medir la capacidad auditiva de una persona. Consiste en evaluar el umbral auditivo, es decir, el sonido más suave que una persona puede escuchar en diferentes frecuencias, en un rango de frecuencias que por lo general va entre 250 y hasta 8000 hercios. Esta prueba se realiza con un audiómetro, como hemos visto, que es un dispositivo que genera tonos, ruidos o palabras para que el paciente indique que escucha. Es muy importante que tomemos en cuenta una palabra, la palabra umbral. El umbral es el punto donde un individuo es capaz de contestar al 50% de los estímulos y es reproducible, como hemos venido comentando. ¿Cuál es la relevancia del examen de audiometría para el diagnóstico auditivo? Detecta el grado y el tipo de pérdida de audición, lo que permite un diagnóstico preciso. Identifica las patologías específicas del sistema auditivo, de oído externo, de oído medio, de oído interno, como las hipoacusias conductivas o sensorineurales, o las mixtas. Proporciona información crítica para la adaptación de audífonos y otros dispositivos, y además sirve como base para la rehabilitación auditiva y el seguimiento en pacientes con pérdida de audición. Este es el audiograma, estoy seguro que ya todas y todos ustedes están familiarizados con él. En el eje de las X vamos a tener las frecuencias que van desde 125 hasta 8000, y en el eje de las Y vamos a tener los decibelios de pérdida auditiva, que van entre menos 10 y hasta 120 decibelios. Dependiendo de cuál agencia o de cuál institución está haciendo la clasificación, vamos a tener distintos grados de pérdida auditiva por lo general, o grados de audición, que son normal, leve, moderado, severo y profundo la mayoría de las veces. Pero como verán muy pronto en la presentación, pues existen otras clasificaciones. Tenemos que tener en cuenta muy claramente cuáles son los niveles de sonido y cómo se pueden correlacionar con nuestro audiograma o con la audiometría. Por ejemplo, el viento pasando a través de las hojas, eso apenas es un susurro, un sonido muy bajo que alcanza hasta 10 decibelios. El canto de los pájaros puede estar entre 20 y 40. El ladrido de un perro entre 60 y 70. La voz humana también entre 60 y 80 decibelios. El timbre de un teléfono también entre 60 y 80 decibelios, los de la vida cotidiana. Y también podemos tener el sonido de un camión, que andaría por ahí de los 100 decibeles, un concierto de música rock también, y un avión despegando armas de fuego más de 120 decibelios, que son sonidos que podrían lesionar en pocos segundos el órgano auditivo. Acá tenemos una comparación, por ejemplo, de la clasificación de los grados de audición según la American Speech and Hearing Association, donde tenemos normal, ligera, leve, moderada, moderadamente severa, severa y profunda. Esta es una clasificación muy específica, muy norteamericana, donde tenemos muchos grados de pérdida auditiva. El BIAB, el Buró Internacional de Audiofonología o de Fonoaudiología, tiene menos grados: normal, pérdida leve, moderada, severa y profunda. Según la OMS también hablamos de leve, moderada, severa y profunda, pero los valores cambian. Y para efectos de salud ocupacional y en audiología ocupacional tenemos también los grados de audición: normal entre menos 10 y 25, leve entre 26 y 40, moderada entre 41 y 55, moderadamente severa de 56 a 70,
hipoacusia severa de 71 a 90 y profunda hasta de más de 91 decibelios. Acá vemos también otra de estas imágenes donde nos ilustra. De esta forma, entonces, podemos clasificar el grado de pérdida auditiva. Tenemos que tomar en cuenta también lo que se llama el PTA o Pure Tone Average en inglés, o promedio tonal audiométrico. Por lo general, lo que hacemos es tomar la zona del lenguaje o las frecuencias más importantes del habla, que son 500.000 y 2000. Algunas veces podemos usar 500.000, 2000 y 4000, o 500.000, 2000 y 3000. Sumamos los valores, los dividimos entre 3 y eso nos va a dar un promedio. A eso le llamamos el promedio tonal audiométrico. También está, y el más famoso es el promedio tonal audiométrico PTA 512. Se llama 512 porque toma en cuenta la frecuencia de 500, la frecuencia de 1000 y la frecuencia de 2000 para tomar el promedio. Y así podemos clasificar, digamos, el grado de pérdida de audición y su limitación para la percepción de la palabra. Recordemos también que las frecuencias graves por lo general se encargan o son las que le dan energía al sonido y a la voz, y también la energía se encuentra concentrada más que todo en las vocales, A, E, I, O, U, mientras que las consonantes son más de frecuencia aguda. La mayoría de las pérdidas sensorineurales, por ejemplo, la pérdida inducida por ruido o la pérdida por presbiacusia, que son las más comunes del mundo, en este tipo de pérdida sensorineural son las pérdidas que se presentan en frecuencias agudas. Por eso ustedes van a oír repetidamente de sus pacientes: oigo pero no entiendo. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona tiene conservados los graves, por lo tanto escucha, porque los graves tienen mucha energía, escucha las vocales, pero no escucha bien los componentes consonánticos. Y eso le da una dificultad para discriminar, para distinguir entre palabras que tienen sonidos similares. Y por eso la persona oye pero no entiende y muchas veces contesta erróneamente lo que le preguntan. Les pido por favor que siempre revisen la página de ASHA, la página de la American Academy of Audiology, y que estén constantemente informándose también de la Academia Británica de Audiología. Es fundamental que ustedes lean en inglés, porque la ciencia audiológica avanza muy rápido y las fuentes en inglés están más disponibles. Incluso los investigadores que son de otras lenguas, italiano, francés o español, también publican en inglés, así que tenemos un ámbito pues mucho más amplio para investigar. La simbología o la notación para el audiograma que más se ha utilizado es la simbología de la American Speech and Hearing Association, que, bueno, no me voy a detener mucho, pues obviamente tenemos un círculo rojo para el oído derecho y una X azul para el lado izquierdo, y cuando los enmascaramos tenemos un cuadrado de color azul o un triángulo de color rojo. Igualmente, el paréntesis abierto hacia la derecha es para el oído derecho y paréntesis abierto a la izquierda para el oído izquierdo. Si lo hacemos cuadraditos porque aplicamos enmascaramiento, y luego hay otros símbolos que también usa ASHA. En cuanto a las configuraciones de la audiometría que nos podemos encontrar, tenemos pues básicamente 8 tipos de configuración que son los más comunes. La descendente, viéndola de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. La descendente, es decir, el paciente que tiene buena audición en frecuencias graves y cae en los agudos. La ascendente, es decir, lo contrario, el que tiene caída en frecuencias graves y mejora en los agudos. Luego lo que se llama la caída abrupta, la persona que tiene audición normal y de pronto cae abruptamente en frecuencias agudas. Luego tenemos la pérdida plana, que es la que está pues al mismo nivel en todas las frecuencias. La pérdida en forma de U, como su frase lo dice, tiene una forma en donde está conservada en graves, caen en medios y recuperan agudos. La forma de U invertida, que es exactamente lo contrario. La de alta frecuencia, ese paciente como presbiacusia, por ejemplo, que tiene audición normal en frecuencias graves y medias y de pronto cae ligeramente en agudas. Y luego lo que se llama el noise notch o muesca frecuencial en 4000, que es característico de pérdida auditiva inducida por ruido, como esta que vemos acá, donde tenemos una caída en 4000 con recuperación en 6 y 8. En el caso de la configuración descendente, vemos cómo comienza escuchando bien y de pronto va decayendo en las frecuencias agudas. Esa es una descendente. Acá tenemos una configuración plana donde todo el audiograma pues más o menos está al mismo nivel. Ojo con estas, porque las pérdidas planas pueden ser, casi siempre son
patologías conductivas, por ejemplo, presencia de cerumen, otitis media, osteomas, otitis externa, objetos extraños, perforación de la membrana timpánica, otitis a tímpano cerrado, secuelas de otitis, pero también podría ser una persona que está simulando, porque esa persona se va a fijar un nivel para contestar y ese nivel para todas las frecuencias, por eso le sale como plana. Sospechen siempre de las planas cuando estén en el ámbito ocupacional. La caída de esquiador, que casi siempre tiene un cambio de más de 20 decibeles entre cada banda frecuencial, con una caída abrupta. Se llama así porque comienza bien y luego cae abruptamente en las frecuencias agudas. La configuración ascendente o inversa, que es muy común en pérdidas de tipo familiar, genético heredo familiar, y que también se presenta en estadios tempranos de la enfermedad de Meniere. Con respecto a los tipos de pérdida de audición, podemos hablar de dos y un tercero que es la combinación de los dos primeros. La pérdida sensorineural o neurosensorial, la pérdida auditiva conductiva y la pérdida auditiva mixta. Con respecto a la hipoacusia conductiva o hipoacusia de transmisión, se caracteriza por tener un descenso en el umbral auditivo cuando tomamos la audiometría con los auriculares. Pero cuando tomamos la audiometría por el vibrador óseo, nos damos cuenta de que las respuestas están dentro de rangos de normalidad. Eso lo que nos está indicando es que existe un impedimento para el paso de la energía sonora a través del oído externo o del oído medio. En este caso podemos ver en esta ilustración que hay un paciente que tiene ceruminosis, es decir, condición patológica causada por el cerumen. En este caso la cera o el cerumen está tocando la membrana timpánica, no la deja vibrar adecuadamente y entonces se produce un descenso en la audición por falta de transmisión de la energía sonora. Pero si nosotros removemos este tapón de cerumen, esta persona recupera su audición normal. Así que la mayoría de las pérdidas conductivas que he mencionado se pueden solucionar a través de medios médicos o quirúrgicos. En el caso de la hipoacusia sensorineural, aquí el daño se produce en la cóclea, en las células ciliadas del órgano coclear. Algunas veces son las células ciliadas y algunas veces son las células ciliadas externas e internas, y esto nos produce unas pérdidas auditivas profundas y además con trastornos de la comprensión del habla. Pero la mayoría de las pérdidas son de tipo sensorineural coclear, y esto quiere decir que afecta a las células ciliadas externas, que son las encargadas de amplificar el sonido. Y esto nos produce un descenso en la audición que puede ser leve, moderado, severo o hasta profundo. Y con este tipo de deficiencias auditivas, desafortunadamente no existe solución médico-quirúrgica a menos de que estemos hablando de un implante coclear. Así que la mayoría de las veces se van a tratar con audífonos ya sea de los detrás del oído, retroauriculares o de tipo intracanal, peritimpánicos, intracanales, intraauriculares, todos los submodelos que ustedes quieran, o audífonos implantables, que esto lo que van a hacer es incrementar la presión acústica para que el órgano auditivo pueda paliar esa deficiencia. Y pues el audiólogo obviamente es el profesional que los ajusta. En el caso de las pérdidas profundas hay que considerar implante coclear siempre que se pueda. Con respecto a las hipoacusias mixtas, las vamos a encontrar cuando un individuo tiene una pérdida sensorineural, es decir, en las células del oído interno, en el nervio auditivo, y a la vez se produce una deficiencia en la transmisión del sonido, ya sea por una otitis, ya sea por una presencia de cerumen, perforación, en todos los aspectos que hemos dicho. Aquí lo que vamos a ver es un descenso en la audición en la vía aérea, es decir, cuando tomamos los umbrales con los auriculares, y un descenso también en la vía ósea cuando tomamos el umbral con el vibrador. De esta manera podemos clasificar el audiograma por la audición, o sea que podemos encontrar individuos que tienen audición dentro de rangos de normalidad o individuos que tienen una hipoacusia. Por afectación del oído podemos tener en el oído derecho, en el oído izquierdo o en ambos oídos. Por tipo de pérdida auditiva, si es conductiva, sensorineural o mixta. O por severidad, ya sea que tenga una audición dentro de rangos de normalidad, una hipoacusia mínima o ligera, media o leve, moderada, moderadamente severa, severa o profunda, según el grado de hipoacusia que nosotros observemos.
Así que antes de realizar la audiometría siempre vamos a hacer una buena historia clínica. La historia clínica consiste en tomar todos los datos relevantes sobre la salud auditiva y en general del paciente para conocer, digamos, hacer un prediagnóstico con base en esos signos y síntomas que esa persona que nos pueda comunicar. Para esto vamos a tomar la historia clínica tomando en cuenta los 5 componentes de la misma: los datos del paciente subjetivos, los datos objetivos obtenidos de la exploración física y las evaluaciones complementarias, el diagnóstico audiológico, el pronóstico audiológico y el tratamiento recomendado. En cuanto a esto, en el adulto tenemos una información básica que vamos a ver: la información demográfica, el motivo de la consulta, si tiene pérdida auditiva bilateral, unilateral, el tiempo que tiene de tenerla, el origen congénito adquirido de trastornos del lenguaje, la aparición repentina o evolución gradual de la pérdida auditiva, estabilidad o progresión de la misma, el impacto en la calidad de vida del paciente, si ya tiene experiencias anteriores con pruebas y con prótesis, si existe historia familiar de hipoacusia, exposición al ruido, al tipo de ruido, tiempo de exposición, tiempo transcurrido desde la última exposición al ruido. Dolor, sensación de plenitud oral, presión en los oídos, antecedentes de infecciones, historia previa de patología ORL o cirugías, acúfenos, mareo, vértigo, prurito, etc. Todos los signos y síntomas que podamos obtener. En cuanto a la pediátrica, tenemos que ver la preocupación de los padres o familiares, esto es muy importante, el desarrollo en general del niño, a qué edad caminó, a qué edad empezó a decir sus primeras palabras, cómo es la relación social de él con otros niños y con los adultos, cuál es su conducta, etc. El desarrollo del habla y el lenguaje, el desempeño académico, la historia otológica del niño, si ha tenido intervenciones audiológicas antes, si utiliza audífonos, si hay retardo en el lenguaje, si utiliza implante coclear y el funcionamiento social y educacional del paciente. Una vez que hemos hecho una excelente, breve pero concisa historia clínica, ya podemos pasar a la otoscopía o la videotoscopía, que también se puede pronunciar videotoscopia u otoscopia. En este caso, pues vamos a ser siempre muy prudentes y vamos a colocar adecuadamente el mango del otoscopio controlado por nuestra mano. Con la otra vamos a traccionar la oreja. En el adulto se tracciona hacia arriba y hacia atrás, en el niño se tracciona hacia atrás y en forma, digamos, horizontal o hacia abajo. Y se coloca con el método del puente, que es el dedo meñique sobre la mejilla o la mandíbula del paciente, para evitar que el paciente pueda golpearse si gira la cabeza con el mango del otoscopio. Vamos a tratar de identificar las estructuras del oído, el reflejo luminoso, el ombligo, el anulus, la pars flácida, la pars tensa y las otras estructuras que vamos a tratar de identificar. Siempre tratando de ver si la membrana está translúcida, tiene color gris perlado, está brillante, y si está en la posición de 30 grados de inclinación que debe tener para poder determinar que ese tímpano tiene aspecto normal. Vamos a buscar color, enrojecimiento, estado de la piel del canal auditivo, inflamación, ulceración, laceración, neoformaciones, cicatrices, malformaciones. Todo esto podemos observar en el canal auditivo. Presionar aquí, presionar atrás para ver si hay dolor, presionar en la región del trago para ver si el conducto auditivo se colapsa. Si se colapsa, vamos a tener que tener cuidado cuando colocamos los auriculares, porque al sellar con los auriculares podríamos colapsar el conducto y nos va a dar una hipoacusia conductiva falsa. Siempre ver el color, la textura, la posición de la membrana timpánica antes de iniciar la prueba. Recordemos la clasificación de Sullivan. Grado 0 es ausencia de cerumen. Grado 1 es presencia de cerumen en, digamos, una cantidad muy pequeña. Grado 2 es presencia de cerumen, pero que permita la visualización completa de la membrana timpánica. Y el grado 3 es cuando existe obturación total del canal auditivo y no se permite la visualización de la membrana timpánica, lo cual podría ser una contraindicación para realizar la audiometría si encontramos un individuo en el cual no podemos visualizar el fondo del conducto y la cara externa de la membrana timpánica. Tendríamos que suspender la prueba y realizar limpieza, manejo de cerumen, ya sea con el otorrino. Si el audiólogo en Colombia está autorizado para hacerlo, pues entonces también hacerlo directamente y darle una cita en unos 24 o 48 horas al paciente para poder realizarle la prueba.
En cuanto a las técnicas de evaluación audiométrica, sabemos que existen distintos tipos de audiometría y distintas clasificaciones, pero en general vamos a tener lo que se llama la audiometría tonal. Se llama tonal porque utilizamos tonos puros. La audiometría tonal por vía aérea, que consiste en la colocación de unos auriculares sobre los oídos del paciente, y ahí vamos a pasar unos tonos. Y por vía ósea, colocando un vibrador óseo en el hueso mastoideo sin que entre en contacto con el pabellón auricular. La audiometría vocal consiste en realizar una serie de pruebas con distintos tipos de estímulos vocales, que pueden ser palabras, pueden ser frases, pueden ser palabras o frases con ruido de fondo, para evaluar distintos aspectos de la comprensión del habla, y estas pruebas de audiometría vocal se van a confrontar o se van a comparar contra las pruebas tonales para determinar si coinciden y si hay una concordancia entre las diferentes respuestas ante los estímulos sonoros. Para prepararnos antes de la prueba tenemos que limpiar las almohadillas de los auriculares, colocarle los protectores desechables. Los auriculares deben estar centrados apuntando hacia el canal auditivo y no tiene que haber ningún tipo de obstrucción. Retiramos aretes o pendientes, retiramos, si la persona está mascando o comiendo chicle, le pedimos que lo elimine. Lo mismo si está comiendo, no puede realizar la prueba. Si tiene el teléfono encendido y están pasando mensajes, tampoco podemos tener distractores. El espacio de debajo del auricular tiene que estar libre de cabello, de anteojos y de audífonos o cosas que puedan obstaculizar o falsear el paso del sonido. Acá vemos cómo se coloca correctamente el auricular rojo sobre el oído derecho y el auricular azul sobre el oído izquierdo. Igualmente, el vibrador óseo se coloca sobre el hueso mastoideo y no debe entrar en contacto con el pabellón auricular. ¿Ok? Y para eso vamos a obtener entonces lo que se llaman los umbrales. Los umbrales el umbral es el punto donde un individuo es capaz de contestar al menos al 50% de las veces que le vamos a pasar un estímulo. Se utiliza para esto, la mayoría de los investigadores, y en la ciencia moderna se recomienda para realizar una audiometría lo que se llama el método de Hudson-Westlake modificado o bracketing, que consiste en pasar tonos y pasarlos de forma descendente, es decir, vamos a empezar en un valor y luego vamos a ir bajando, pero escalonadamente, para obtener la mejor respuesta positiva. Bajo 10, subo 5, bajo 10, subo 5. Es decir, si por ejemplo empiezo en 20 decibelios, que es un nivel pues bastante normal para alguien que oye bien, 20 decibelios, si el paciente contesta bajo 10, si el paciente contesta bajo 10, si no contesta subo 5, si contesta bajo 10, subo 5 hasta que encuentre una segunda respuesta, bajo 10 de nuevo, subo 5 hasta que encuentre otra vez esa respuesta. Al menos debo encontrarla 2 de 3 veces o 3 de 5 estímulos. Entonces, cuando tengo 3 de 5, yo tengo seguridad de que esa respuesta es el umbral. Y el individuo tiene que ser capaz de contestar al 100% de los estímulos apenas 5 decibelios por encima de ese umbral que encontré inicialmente. A eso se le llama escalonamiento, método de Hudson-Westlake modificado. Tenemos que iniciar en el mejor oído. Si el paciente no sabe cuál es el mejor, empezaremos en el oído derecho, presentando el tono a una intensidad de unos 30 decibelios y sospechamos que el individuo oye bien en la frecuencia de 1000 hercios. Luego haremos las otras frecuencias, ya sea, aquí hay cierta divergencia en cuanto a esto. El ANSI lo que nos dice es que empezaremos en 1000, después iremos a 2000, 3000, 4000, 6000 y 8000. Es decir, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 y 8000. Luego vuelvo a 1000, compruebo el umbral y luego paso a 250 y 500. Esto, como les digo, es el método de ANSI. Hay otras formas de hacerlo. Es el método de ANSI. Siempre tengo que revisar 1000 hercios 2 veces en el primer oído y me quedo con el mejor umbral. Si hay una diferencia de más de 10 decibelios entre el primer umbral tomado en 1000 hercios y el segundo umbral tomado en 1000 hercios, entonces tengo que detener la prueba, quitar los auriculares, volverle a explicar al paciente y volver a empezar. Si no hay diferencia, puedo pasar al otro oído, empezando en las frecuencias graves, 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 y ya terminé la vía aérea. Si el paciente no contesta 30 decibelios, entonces voy a ir incrementando en pasos de 10 hasta que obtenga una respuesta inicial.
Y a partir de ahí, pues empiezo a medir el Hudson-Westlake, bajo 10, subo 5 y luego me paso a las siguientes frecuencias. Ese es más o menos el método muy resumido de evaluación del umbral. Luego pasaríamos a la audiometría vocal, en donde tenemos básicamente dos pruebas, lo que se llama la inteligibilidad y la discriminación. Estas son las dos pruebas básicas. Obviamente que hay comprensión de lectura, hay repetición de palabras monosílabas, bisílabas, números, sílabas completas con ruido competente. Están las pruebas dicóticas, están las pruebas monóticas, que son para evaluación del trastorno de procesamiento auditivo. Todas estas entrarían con estímulos verbales, pero en la prueba clásica de audiometría, las dos que se realizan comúnmente son el umbral SRT o Speech Reception Threshold o umbral de recepción del habla, que lo que busca es encontrar el punto en donde el individuo sea capaz de contestar al menos el 50% de las palabras, y para eso vamos a utilizar unas palabras balanceadas. En inglés se utilizarían unos fonemas que se llaman, bueno, son unos fonemas que tienen dos acentos, pero en idioma castellano no existen. Entonces hay varias listas. Está la de la Universidad Católica de Manizales, está la lista de Tato, está la lista de la Universidad de Barcelona, está la lista de Corbera, y hay una gran cantidad de listas de palabras balanceadas que se utilizan para realizar la prueba de audiometría vocal, como les decía. Lo primero que se hace es utilizar unos bisílabos con sentido que el paciente tiene que repetir. Empezamos a un nivel 30 decibelios por encima del promedio tonal audiométrico 512 y pasamos una lista de 10 palabras. Si el paciente contesta el 100%, bajamos 10, bajamos 10, bajamos 10, hasta encontrar el punto donde el individuo sea capaz de contestar el 50%. Incluso después de ahí vamos a bajar una lista más o dos listas más para tener la curva logoaudiométrica. Esta que estamos viendo aquí es la curva francesa. También existe la modalidad norteamericana, que es colocar los valores en forma numérica. Ahí ya tenemos identificado en un oído, luego lo vamos a hacer en el otro, y posteriormente vamos a pasar a lo que se llama la prueba de discriminación verbal. La prueba de discriminación verbal se hace con bisílabos sin sentido o con monosílabos sin sentido, es decir, que no vamos a evaluar la suplencia sensorial. ¿Qué es la suplencia sensorial? Que la persona con su base de datos de conocimiento del lenguaje pueda, digamos, compensar o reconstruir una palabra a partir de una parte de ella sin conocer la otra porque tiene pérdida auditiva. ¿Ok? En la prueba de la inteligibilidad sí lo puede hacer porque usamos bisílabos con sentido, y en la prueba de discriminación no va a poder ser posible porque son palabras que no tienen sentido o son palabras que no se pueden reconstruir. Es un absoluto, o la oye o no la oye, o la repite o no la repite. Así que vamos a tener esos dos valores, y a partir de ahí pues tenemos una imagen de la comprensión del paciente, que puede ser una comprensión paralela a la normal, que casi siempre se presenta en hipoacusias conductivas, o una comprensión que esté comprometida, ya sea en forma de lo que se llama regresión fonémica, o en forma de meseta, que nos puede sugerir una pérdida retrococlear o una pérdida coclear, con compromiso de la comprensión del lenguaje. Otra prueba que se realiza, por lo menos en Costa Rica todavía se hace, aunque ya no es tan común, es lo que se llama el Weber audiométrico, que es exactamente igual al Weber acumétrico. Se coloca el vibrador óseo en la mastoides en el frontal del paciente, y se le pide que levante la mano del lado que oye mejor el sonido. Si lo oye igual, levanta las dos, y si no, del lado que lo oye mejor. Y si no lo oye, obviamente no levanta. Si existe una diferencia de más de 40 decibelios entre la vía aérea de un lado y la vía ósea del lado contrario, es necesario aplicar una técnica que se llama enmascaramiento. El enmascaramiento consiste en colocar un ruido distractor en el mejor oído para poder evaluar objetivamente, para tener las respuestas reales del oído afectado. Esto es porque existe una cosa que se llama la atenuación interaural, es decir, que a cierta intensidad, por la vibración del cráneo, la energía puede pasar y estimular el oído contrario. Así que para evitar ese efecto y obtener una curva que sea engañosa, una curva fantasma entre oídos que son muy diferentes, se coloca un ruido distractor que se llama enmascaramiento, algunos le dicen ensordecimiento, que sirve para bloquear o entretener o enmascarar el mejor oído y evaluar objetivamente el peor oído. La técnica más recomendada y más conocida se llama la técnica de plató o meseta, que consiste
en colocar un ruido enmascarante de una intensidad de 10 decibelios por encima del umbral del mejor oído, en el mejor oído, mientras pasamos el estímulo y le pedimos al paciente que conteste. En el lado contrario, una vez que el paciente nos ha dado varias respuestas y vemos que cada vez que subimos el nivel de enmascaramiento, la respuesta del umbral se modifica, pues llegará un momento en el que vamos a llegar a lo que se llama el enmascaramiento efectivo, que consiste en el nivel en donde el ruido enmascarante es suficientemente bueno para evitar el efecto de lateralización transcraneal y a la vez no existe una sobreestimulación que vaya más bien a tapar el oído afectado. En ese margen de espacio que vamos buscando en el juego entre el enmascaramiento y la toma del umbral, pues vamos a obtener el umbral verdadero. Esta técnica se utiliza para la vía aérea y para la vía ósea también. Y es la menos traumática porque otros cálculos a veces subestiman o sobreestiman la cantidad de enmascaramiento que tenemos que aplicar. ¿Cuáles son nuestras fuentes de error? Colocar equivocadamente los auriculares, es decir, en el oído derecho ponerle el izquierdo y el derecho y el izquierdo en el derecho. O colocar los auriculares mal o de manera falseada. Hacer un manejo no aséptico de el paciente y hasta poder hacer transferencias de material biológico entre pacientes, colocar los auriculares, no guardarlos inadecuadamente de tal forma que se quiebren los cables y dañemos un equipo por la forma en que la guardamos. Si en algunos audiómetros se pueden utilizar baterías, podría haber derrame de las mismas, hay que sacarlas siempre. Hacer audiometrías en lugares que no cumplen con la norma, que no cumplen con los 40 decibelios para la vía aérea, por ejemplo. Y luego al final, ya una vez que hemos realizado todas las pruebas, pues hacemos lo que se llama un reporte audiológico, en donde vamos a poner los datos del paciente, los resultados de la otoscopía, los resultados de la evaluación audiométrica y nuestras conclusiones y recomendaciones para cada caso. Acá tenemos, por ejemplo, un masculino de 55 años que fue remitido por ORL para realizar una audiometría con una hipoacusia bilateral progresiva de larga evolución y que labora expuesto al ruido y se aprecian membranas timpánicas opacas con leve retracción de las mismas. Los conductos están libres de esterumio. Vemos que la timpanometría es tipo A de Yerger, quiere decir que no hay ningún tipo de disfunción en la transmisión del sonido a través del oído medio, lo que nos hace pensar que no existe una otitis ni una disfunción, digamos, mecánica de las partes del oído medio. Y vemos cómo la audiometría nos arroja una hipoacusia mixta con un amplio gap en las frecuencias graves y medias, pero también cae la vía ósea en las frecuencias agudas, lo que nos sugiere que este individuo pues, ha estado expuesto al ruido, ha sufrido también la cápsula óptica lesión y por lo tanto ha caído su audición en las frecuencias graves. La discriminación es bastante buena cuando elevamos la intensidad por encima del umbral y también la inteligibilidad del paciente. Posiblemente en este caso estamos en presencia de un individuo que se expuso al ruido y que también tiene un problema heredofamiliar que se conoce como otosclerosis. Así que nuestra recomendación es valoración de otorrino y si el paciente rechaza la opción quirúrgica o no es viable, pues adaptación protésica. En este otro caso tenemos un masculino de 61 años con un antecedente de mastoidectomía derecha previa a un traumatismo craneoencefálico y el paciente indica que no oye nada con el oído derecho y que tiene dificultad con el oído izquierdo, lo cual podemos constatar con esta audiometría que realizamos con enmascaramiento contralateral. Es decir, que colocamos un ruido enmascarante para poder evaluar el oído derecho objetivamente y no obtener respuestas falsas. Efectivamente, el paciente tiene una anacusia en el lado derecho y una pérdida auditiva leve en el lado izquierdo. Aquí lo que podríamos pensar es en una adaptación protésica con un audífono, lo que se llama de sistema cross, es decir, con un micrófono en el oído derecho para que transmita al audífono del oído izquierdo, o bien pensar en una implantación coclear derecha. En este caso lo que tenemos es una femenina de 54 años que tiene perforación de la membrana timpánica con cierta secreción acuosa que ha sido rebelde a tratamiento. Vemos una hipoacusia bilateral moderadamente severa y en este caso pues la adaptación sería con prótesis auditivas retroauriculares con adaptación abierta para evitar que esto se complique. Bueno, eso es lo que yo tenía para compartirles el día de hoy. Espero que les haya gustado y si hay preguntas estoy a su disposición. Bueno,
Doctor Juan Carlos, muchísimas gracias. Creo que tenemos alguna pregunta. Sí, regáleme un segundito. Gracias, doctora, con mucho gusto. Doctor, ¿qué opina sobre los lavados auditivos? Ok, bueno, la pregunta es amplia. Con respecto a eso, pues es una de las tres técnicas que existen para la limpieza de oídos: el lavado, la succión y la extracción con cureta o con cuchara. Las tres son válidas. El lavado de oídos es la más antigua y en algunos casos es adecuada. Sin embargo, no es la predilección de los otorrinos a día de hoy, creo. Sí, yo la he practicado, creo que está dentro del ámbito del audiólogo, que tiene que ser muy responsable a la hora de realizarla, porque muchas veces no sabemos qué hay detrás de un tapón de cerumen. Así que, en mi opinión, pues es una forma de abordar el tapón de cera. Sin embargo, no es la más conveniente en los casos en los que pudiera haber sospecha de perforación de membrana timpánica, porque al arrojar agua podría esta ingresar al espacio del oído medio y provocar una complicación por otitis bastante severa, o incluso lacerar o dañar estructuras en el oído medio, o provocar mucho dolor o complicaciones más serias, incluso como meningitis por una otitis secretoria que se vaya, digamos, también hacia las meninges. Así que, en mi opinión, pues debe ser realizada por una persona con mucha experiencia y que pues tiene que ser de manejo de mucho cuidado, pero es una de las técnicas para extraer serum. ¿Cómo se hace para distinguir a través de los resultados como una hipoacusia neurosensorial y una hipoacusia auditiva? Listo. Doctor, ¿cómo haría o cómo se hace para distinguir entre el reporte de una hipoacusia neurosensorial y una hipoacusia conductiva? Bueno, la distinción del reporte es bastante clara, porque en la hipoacusia conductiva, en el audiograma, se refleja una audición dentro de rangos de normalidad para todas las frecuencias en el examen por vía ósea, y un descenso en la audición por vía aérea, lo que nos da lo que se conoce como un gap, es decir, una diferencia entre la respuesta óseo-aérea. Eso pues es una hipoacusia de transmisión, y en el caso del reporte, pues entonces podríamos reportar o indicar que en la otoscopía observamos algún tipo de necesidad de valoración otorrinolaringológica, o si bien observamos perforación de la membrana timpánica o presencia de otitis o líquido detrás del tímpano, también lo podríamos indicar, lo cual sería congruente con la hipoacusia conductiva que se refleja en el audiograma. Además, hay que apoyarse siempre en una segunda prueba, que sería en este caso el timpanograma, para poder comprobar si ese timpanograma es plano o si tiene desplazamiento hacia la izquierda, lo que nos sugeriría disfunción del movimiento de la cadena osicular o presencia de líquido en el espacio de la caja timpánica. Perfecto. Tenemos una pregunta del profe Nelson. Ajá. Buenas noches, Buenas, doctor Juan buenas. Carlos. Mucho gusto, Nelson. ¿Cómo está, doc? Quería hacer una cosa. ¿Qué frecuencias se ven afectadas en las personas que trabajan con vibración? Con ruido y vibración. Bueno, en nuestra experiencia, las personas que laboran expuestas a ruido y vibración van a tener una hipoacusia inicialmente en frecuencias agudas, que luego se va a extender hacia el rango de las frecuencias medias, afectando la comprensión del habla. Y sí, pues es un poco también más difícil que llegue a afectar las graves, porque están, digamos, en el ápice del caracol, pero es la curva clásica de exposición al ruido: primero caída en agudos, luego afectación de las frecuencias medias, y pues por lo general son pérdidas auditivas que no sobrepasan los 70 decibelios. Muchas gracias. Gracias. Creo que tenemos otra pregunta. Había una pregunta del caso, doctor, que usted mostró, Ajá. donde creo que fue el segundo caso, si no estoy mal, En el segundo donde caso, en el oído derecho no hay respuesta así es. y solo había respuesta en el oído izquierdo, donde usted mencionaba que solo se estimulaba el oído izquierdo
el oído izquierdo y no el derecho. Ok, lo que yo mencioné ahí es que debimos haber colocado para poder evaluar el oído derecho correctamente, teníamos que colocar un ruido enmascarante en el oído izquierdo. Es decir, enmascaramiento contralateral. Para obtener respuestas confiables, no fantasmas, no respuesta fantasma en el oído derecho, tenemos que colocar un ruido enmascarante para que distraiga al oído izquierdo, por así decirlo, y poder evaluar objetivamente el lado derecho. Pero se estimulan ambos, o sea, cuando estamos haciendo la evaluación, estimulamos ambos oídos. Lo que pasa es que el enmascaramiento se pasa al mejor oído para evaluar el derecho. Señora, ¿qué recomendaciones deben tener antes de realizar una... Listo. Doctor, ¿qué recomendaciones se deben tener en cuenta para realizar una audiometría? Bueno, es muy En cuanto a... importante. Yo creo que hay solo dos contraindicaciones para hacer una audiometría. La primera es que el paciente tenga una otitis activa, es decir, que haya secreción de líquido purulento, sanguinolento o acuoso del canal auditivo. En este caso hay que remitirlo al especialista para controlar la otitis. Y en el caso de que haya una obturación o un tapón de cerumen que tape completamente, obstruya completamente el canal auditivo y evite la visualización de la membrana timpánica. En cuanto a recomendaciones, siempre depende del niño, si es un niño o un adulto, pues en el caso del adulto, pues se recomienda que venga descansado, que venga tranquilo, que no venga bajo efectos de ninguna sustancia, ¿verdad? Si se sospecha que el paciente viene alcoholizado, por ejemplo, no se recomendaría realizar la audiometría. Si se le hace un lavado de oídos o una irrigación del oído, ese mismo día tampoco se recomienda realizar la audiometría porque podría haber algo de irritación en la membrana timpánica y las respuestas se podrían alterar. También si el paciente viene sumamente resfriado, con congestión, etcétera, pues eso no es una contraindicación, pero sí vemos que podría afectar tanto la cooperación del paciente como los resultados de la prueba. ¿Qué diferencia hay entre la audiometría clínica y la audiometría? Doctor, ¿qué diferencia existe entre la audiometría clínica y la audiometría ocupacional? Ok, muy buena pregunta. Todas han sido muy buenas, pero esta es bastante buena. La audiometría ocupacional consiste en la valoración de la vía aérea, únicamente de la vía aérea en el contexto de la detección, o sea, lo que nosotros llamamos un tamizaje auditivo. Esto lo realiza el fonoaudiólogo o el médico ocupacional para poder detectar a los posibles pacientes portadores de pérdida auditiva inducida por ruido. La pérdida auditiva inducida por ruido se presenta inicialmente en frecuencias agudas y luego evoluciona hacia las frecuencias medias, como lo mencionamos hace un momento. Así que se hace solo un tamizaje rápido por vía aérea en 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 y 8000 en ambos oídos. Si el paciente presenta una hipoacusia en frecuencias agudas que sea congruente o compatible con la patología que hemos mencionado de exposición al ruido, pues entonces ya debe ir a una audiometría clínica diagnóstica en donde le realizaremos todas las pruebas que hemos mencionado y algunas otras incluso de la habilidad al trauma acústico, o si existe simulación también vamos a aplicar pruebas de simulación o disimulación en el caso que ameriten. Hola, buenas noches, ¿cómo estás, doctor Juan Carlos? Hola, ¿qué tal? Muy bien, sí, señor. ¿Cómo se diagnostica una audiometría alterada en el área ocupacional? O sea, ¿cómo se describe? Ok, una audiometría alterada en el área ocupacional, según la Occupational Safety and Health Administration de los Estados Unidos, es una audiometría en donde se confirme un descenso de 10 decibelios o más en el promedio en las frecuencias de 2000, 3000 y 4000 en uno o en ambos oídos, que sea consistente con historia clínica de exposición al ruido. Entonces, en ese caso, pues se compara la audiometría actual con la audiometría de base, que es la primera que se toma cuando el individuo empieza a trabajar en la empresa durante los primeros 6 meses de iniciadas labores. Eso es según el Consejo de Conservación Auditiva Ocupacional y la Occupational Safety and Health Administration de Estados Unidos. Cada país tiene sus normativas, sé que Colombia tiene las suyas y puede ser que varíe un poco en cuanto a criterios, pero digamos ese es el que estamos manejando a nivel de Latinoamérica en el Consejo de Conservación Auditiva. O sea, yo puedo colocar en mi diagnóstico, ejemplo, oído derecho, descenso auditivo en la frecuencia de 6 minutos, un ejemplo.
No la copié muy bien esa frase. Como diagnóstico o observación, ante la evaluación que realicé, puedo colocar descenso auditivo en la frecuencia de 6000. Bueno, sí podríamos colocar podemos mencionarlo en un reporte como descenso auditivo en la frecuencia de 6000 hercios, pero eso no sería patognomónico o no significaría necesariamente exposición al ruido. Tendríamos que tener más elementos para poder, digamos, hacer una aseveración de ese tipo, más diagnóstica. Ok, también se puede manejar como ejemplo hipoacusia, hipoacusia de grado leve. ¿Puedo mencionar los grados? Ya Claro. que en este caso estamos evaluando solo la vía aérea. Sí, sí podría mencionar como hipoacusia de grado leve en frecuencias altas, concretamente en 6000 y 8000, o solo en 6000, o caída compatible con un patrón clásico de hipoacusia por ruido, podríamos decirlo. Por lo menos en el ámbito nuestro así se maneja y sí se podría mencionar. Sin embargo, pues ya asegurar que eso se debe a exposición al ruido no se podría con una simple audiometría sin una comparativa con audiometrías anteriores y sin otros aspectos de trazabilidad que se piden en el ámbito ocupacional. Ok, muchas gracias. Hola, doctor, buenas noches. Buenas noches. Para una Sí. pregunta. Cuando usted dice otras cosas a tener en cuenta en la parte de las audiometrías ocupacionales, se refiere pues a las sonometrías, dosimetrías y a los valores límites permisibles que se trabajan. Acá en Colombia pues tenemos la resolución que lo indica. También eso sería importante. Absolutamente y definitivamente sí, porque por ejemplo en el caso de analizar una audiometría de un trabajador que ha estado expuesto al ruido, también tenemos que ver en el ambiente en el que trabaja. Si es un oficinista que está a 60 decibelios, no va a aparecer con un trauma acústico. Por esa razón, entonces tendríamos que ver factores que puedan ser externos a su actividad laboral. Hay mucha gente que practica motorismo, gente que practica tiro al blanco, gente que hace, digamos, un segundo trabajo en la noche de reparación de mecánica, etcétera, que se expone a ruido sin protección, y esa pérdida auditiva hay que asociarla a una jornada laboral que sobrepase los límites o un protector auditivo que no esté dando la capacidad que necesita de acuerdo al puesto de trabajo. Claro que sí, habría que analizar todos esos aspectos antes de aventurarnos a un diagnóstico. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Yo, buenas noches, senador. Quisiera saber cómo se puede asesorar a un usuario que reporta sonidos en los oídos, pero que fue al otorrino y el otorrino le dijo de que ya él tenía que adaptarse y a vivir con ese sonido, con ese ruido en su cabeza. Nosotros como fonoaudiólogos, ¿cómo podríamos asesorar a esa persona que está desesperada, que quiere una solución a ese problema? Excelente, bueno, excelente pregunta. Con respecto a los acúfenos o ruidos en los oídos o también llamados tinnitus, yo creo que el audiólogo es el especialista al cual el paciente debería ir idealmente primero, porque el audiólogo conoce las causas y también conoce el manejo que se hace del acúfeno. Por el contrario, los médicos otorrinolaringólogos, al no ser un problema médico quirúrgico en la mayoría de los casos, los acúfenos o tinnitus en un 95% de las veces son originados o de origen primario por pérdida auditiva, es decir, por exposición al ruido, por presbiacusia o por otras causas. Entonces, en ese caso, lo que estamos en presencia es de un sistema nervioso central, de un cerebro que está generando un ruido fantasma compensando las frecuencias que ese paciente no escucha. En la mayoría de los casos es así, y se asocia también a problemas emocionales o trastornos emocionales en donde el paciente tiene hiperatención a los fenómenos que ocurren en el oído. Cuando el fonoaudiólogo detecta eso, puede indicarle varias soluciones al paciente. Si el paciente necesita audífonos, pues obviamente se procede con la rehabilitación protésica. Cuando el audífono se coloca, en el 90% de los casos,
el paciente ya escucha el ruido externo y ya no oye el ruido interno o tinnitus. Y si también tenemos que al cerebro recibir señal de entrada de nuestro sistema auditivo, ya baja la hiperactividad neural y ya no se produce el tinnitus. Si el paciente no tiene una pérdida de audición que sea susceptible de corrección protésica, existe lo que se llama la terapia de sonido, la terapia de reentrenamiento auditivo, existe la terapia conductual y hay una serie de técnicas y manejo que se puede hacer del tinnitus para disminuir o incluso eliminar la percepción del ruido. Y jamás decirle como profesional al paciente que no tiene cura o que se acostumbre a vivir con eso, porque eso es condenarlo a una cadena perpetua injustamente, porque la persona puede tener su rehabilitación. Gracias. Gracias. Doctor, y la última pregunta nos dice, en la audiometría verbal, ¿cuál técnica recomienda? ¿Sí, la francesa o la americana? Bueno, a mí me gustan las dos. Estoy más familiarizado con la francesa porque mis profesores estudiaron en Burdeos y entonces pues nosotros utilizamos más que todo la técnica francesa, pero lo que en concreto para responderle, la inteligibilidad la manejamos con listas de 10 palabras y vamos inicialmente a una intensidad de 30 decibelios por encima del umbral promedio tonal audiométrico y vamos bajando de 10 en 10 los decibelios con listas de palabras de 10, anotando el número de palabras correctas y el de fallos, obviamente, que nos da un porcentaje. Si el paciente alcanza el 100% a 30 decibelios, pues bajamos y bajamos hasta buscar el 50%, que es el umbral, lo comparamos con el PTA, y si esos pues están entre más o menos 5 decibelios, se considera que esa audiometría verbal es coincidente con la audiometría tonal. Pero esa es la técnica, pues también la norteamericana, también tenemos que adaptarla porque nosotros no tenemos palabras espondáicas. Entonces, cuando usted lee un libro norteamericano traducido, tenemos problemas porque en castellano no hay palabras bisílabas con dos acentos. Tendríamos que utilizar palabras larguísimas como guardarraíl o cosas así que no tienen dos acentos, así que pues la técnica norteamericana, como la usan ellos, con las listas de ellos y tal, no valdrían para castellano porque no tenemos no es el mismo idioma. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? De los asistentes que están conectados virtualmente, ¿hay alguna pregunta? Sí, yo tengo una duda, Doc. Para sacar el PTA en el área ocupacional, ¿utilizo la frecuencia de 500, 1000, 2000 o también puedo sumar la frecuencia de 3000? Ok, en el ámbito ocupacional usamos otro, usamos el PTA 234. Nosotros usamos el 234, no usamos el 512 porque el 512 casi nunca sale alterado por la hipoacusia laboral. En las etapas iniciales la hipoacusia laboral afecta más las frecuencias de 2000, 3000 y 4000 hercios sobre todo. Entonces usamos el PTA 234, comparamos el PTA 234 de la audiometría de base y contra el 234 de la audiometría actual, y si hay una variación de más de 10 decibelios entre ese audiograma de base y el audiograma actual, entonces decimos que hay un STS positivo, que es un descenso estándar del umbral, que es un indicador de hipoacusia por ruido, y ahí entramos en la investigación de a qué nivel se encuentra expuesto en un promedio de 8 horas en una jornada laboral, qué tipo de protección auditiva tiene, si esa protección auditiva es adecuada para el nivel de ruido en el que labora, y si el trabajador usa o hace otro uso inadecuado de su protección, o la altera, o la vandaliza, o se la quita, o si tiene hábitos de exposición al ruido en horas extralaborales, o ya habrá que hacer toda una investigación en el campo de conservación para ver por qué razón existe ese descenso. Gracias, Doc. Con mucho gusto. Bueno, creo que no tenemos más preguntas de los asistentes, de los que están virtual, perdón. Listo. Doctor, pues en nombre del programa y de la universidad queremos agradecerle por su espacio,
por su experticia, por compartir con nosotros su conocimiento y por decirle que las puertas de la Universidad de Pamplona y del programa de fonoaudiología siempre van a estar abiertas para cuando desee visitarnos. Pues yo estoy encantado, de verdad muy agradecido, espero que haya sido de provecho y que les haya gustado la exposición. Estoy siempre abierto a participar en más eventos y cuando me inviten, pues acercarnos por allá me encantaría. Me gusta mucho Colombia, me gusta mucho la comida, nos parecemos mucho culturalmente, así que estoy encantado y de verdad muchas gracias por la invitación. Siempre bienvenido. Muchísimas gracias por el espacio, de verdad que sí. Fue bastante enriquecedor. Qué bueno, Muy muchas amable. gracias. Para servirles, con mucho gusto. Saludos a todas y todos. Que esté muy bien. Igualmente, hasta luego.